Muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Sonia Laura de la institución Prosuco. Voy a compartir con ustedes mi experiencia en el marco de diseño de investigación con agricultores. Hemos titulado nuestra presentación Haciendo investigaciones con y para agricultores. Nuestro proyecto donde desarrollamos esta experiencia de la investigación y del diseño específicamente, se desarrolla en el proyecto denominado Desarrollo de Servicios Productivos para la Agricultura Familiar basada en redes de agricultores con el acrónimo Yapuchiris 3. El mismo tiene tres objetivos, uno basado en los servicios climáticos y el segundo basado en servicios productivos que busca principalmente generar acceso a servicios basados en bioinsumos. La localización y el contexto de nuestro proyecto se desarrolla principalmente en nuestro trabajo en el altiplano boliviano, cuya región está caracterizada por estar a unos aproximadamente 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son zonas circunlacustres al lago Titicaca, también son zonas circunlacustres al salar de Uyuni, y en estos contextos fisiográficos de poca precipitación, principalmente de 300, incluso hasta 400 milímetros año, pero también tenemos zonas donde la precipitación alcanza los 700 a 800 milímetros año, una temperatura de unos menos 2 grados hasta los 15 grados promedio. Nuestras zonas de intervención son comunidades donde se han focalizado estos grupos de investigadores, estas redes de agricultores que trabajan de manera articulada en el territorio del altiplano boliviano. El enfoque metodológico que utilizamos para desarrollar esta experiencia. En el caso de Prosuco, partimos nosotros principalmente de estas experiencias de las escuelas de campo, las escuelas o la experiencia de campesino a campesino, pero promovimos conjuntamente con los agricultores del altiplano boliviano un modelo denominado Yapuchiri, que en el idioma aymara significa agricultor. Esta innovación social lo que pretende es fortalecer principalmente la autonomía de esas capacidades locales en el ámbito productivo. Esta experiencia desarrollada por más de 10 años tiene como elemento fundamental sus pasos, que son como la ruta o el camino que ellos deben de seguir, que estos agricultores, y, hombres y mujeres, siguen a lo largo de todo su proceso de trabajo. Son 5 pasos fundamentales. Estos 5 pasos consideran los aspectos del aprendizaje, el probar, el mostrar las experiencias probadas, el de enseñar y de compartir esas mismas experiencias y el de relacionarse o articularse con no solamente actores internos, sino también externos. Nosotros como Prosuco nos concentramos y esta experiencia tiene su anclaje justamente en el paso 2, que es el paso de probar o experimentar o innovar en sus parcelas o en sus contextos productivos. También el enfoque metodológico se basa en las redes de agricultores investigadores RAI, que es un enfoque de investigación agroecológica basada en principios promovida por la MAGNAI y su comunidad de práctica. Estos principios, donde igual involucran a diferentes agricultores, es más democrático, busca esa democracia en la investigación, también considera que la investigación debe de tener rigurosidad y debe de generalizar y concentrar los conocimientos no solo locales, sino también los globales, y que en un tercer principio considera que estas deben de ser altamente colaborativas y generar aprendizajes e intercambio de conocimientos. El proceso de involucramiento en la investigación.
En esta experiencia, los IEP conjuntamente o líderes, agricultores o promotores que siempre existen en la comunidad, desarrollan estas sus inquietudes, estas sus eh, preguntas, estas sus dudas respecto al tema productivo en un ámbito principalmente social de su comunidad. Esta comunidad a veces y generalmente no ha generado estos espacios de comunicación y de diálogo. Es por eso que la experiencia pretende y focaliza estos espacios para profundizarlos, para hablar y para dialogar respecto a la investigación. Entonces consideramos que los elementos fundamentales y de partida que debe de tener para el involucramiento de los agricultores hacia la investigación son justamente generar espacios de diálogo donde se identificarán y priorizarán nuestros problemas productivos, donde se abordarán las necesidades y estos beneficios de probar o experimentar, y también donde se reflexionarán los elementos de cómo resolver estos diferentes problemas productivos. Otro espacio fundamental que se considera para el involucramiento de los agricultores en la investigación son los intercambios de experiencia. Estos intercambios de experiencia consideran una lluvia de ideas, una puesta en mesa de todas las experiencias relacionadas en torno a un problema, y empiezan a filtrar, a discutir, a poder analizar y diagnosticar principalmente bajo qué contexto surge un problema y cómo se los puede solucionar y cómo se los ha ido solucionando en función a la experiencia de los diferentes actores que participan en estos espacios de intercambio. Otro elemento también fundamental que hemos considerado en nuestra experiencia es generar espacios donde los hemos llamado de teorización e internalización de los conceptos. Este espacio está más dedicado a generar una reflexión sumada a una capacitación, sumada a una facilitación y a una formación sobre los conceptos relacionados específicamente a lo que significa la investigación científica. Un agricultor, por el lenguaje mismo donde desarrolla sus actividades, no contempla algún lenguaje común con el actor externo, que puede ser un técnico, puede ser una institución, con los diferentes actores, y un diferente lenguaje comunicacional que definitivamente puede llegar a no generar una comunicación eficiente. Es ahí donde es importante trabajar sobre estos elementos y sobre principalmente los conceptos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el tratamiento? ¿A qué se refiere una repetición? ¿A qué se refiere un testigo? ¿Qué significa cuando hablamos de rigor metodológico? Entonces son elementos que se los desarrolla en función a tratar de generar también elementos comunes, palabras comunes que nos puedan ayudar a hablar sobre la investigación. Un otro espacio fundamental que hemos considerado y un elemento fundamental que hemos considerado para el involucramiento de los agricultores en la investigación son las negociaciones y los acuerdos. Cuando ya desarrollamos y avanzamos en generar la investigación, identificar la investigación y de alguna forma desarrollar esta misma, lo que hacemos es negociar bajo qué condiciones, bajo qué contextos, bajo qué figuras es que se va a desarrollar justamente la investigación. Principalmente relacionadas a las preguntas, a tratarnos de responder qué es lo que vamos a investigar, porque este es un acuerdo a nivel colectivo, no es un acuerdo a nivel individual. Son varios agricultores los que van a llevar adelante una investigación. Por tanto, nos debemos responder qué investigación vamos a llevar adelante, cómo vamos a llevar adelante esa investigación, dónde llevamos adelante esa investigación, con qué, quién y quiénes. Todos estos elementos mencionados los consideramos transversales a lo largo de toda esta investigación. Es ahí donde el elemento
articulador de estos actores, promotores, líderes o yapuchiris en nuestro caso, la comunidad, definen, consensúan y eligen para determinar al grupo de productores que serán y conformarán la red de los agricultores e investigadores comunales. Diseñando los experimentos con los agricultores. Acá queremos compartir cuáles son los criterios que nos han llevado como experiencia a desarrollar ya, a diseñar ya los experimentos con los agricultores. Como anteriormente decíamos, todo el proceso social, técnico y ambiental en el cual hemos desarrollado nuestros criterios para hacer la investigación, nosotros los contextualizamos en función a considerar que en una comunidad, en un ámbito local, rural, vamos a tener un contexto local muy diverso, donde vamos a encontrar una infinidad de variabilidades, pero principalmente consideramos que para el ámbito productivo, esta variabilidad está relacionada al nivel de los suelos, tipo de fertilidad en los suelos, la humedad que habrá en los suelos, la variabilidad a nivel climático. Aunque tengamos unos promedios que puedan representar un determinado dato de temperatura, humedad, precipitación, estos no son uniformes a lo largo de todo el territorio fisiográfico donde están las parcelas de los investigadores. Entonces, esto es un elemento que hay que contemplar para el diseño de la investigación. A nivel del material genético, qué tipo de semillas utilizar, qué tipo de variedades o cultivos se van a someter a la investigación. A nivel de usos y costumbres, o sea, este es un ámbito importante también, puesto que se debe considerar que no todas las personas hacen las actividades productivas en una misma fecha o cronogramadas, sino más bien estas responden a diferentes usos y costumbres, es decir, a diferentes formas de realizar esta actividad, por ejemplo, relacionadas con la luna, ¿no? Relacionadas con festividades, etc. Estos procesos de concertación con los agricultores nos ayudan a determinar cómo va a ser nuestra investigación y principalmente nos ayudan a ver los beneficios de hacer esa investigación frente a esos procesos cotidianos y en esos contextos locales. Entonces podemos resumir que uno de los elementos fundamentales es las negociaciones y acuerdos colectivos que están muy relacionadas a las unidades experimentales, al tamaño del tratamiento, al tamaño del testigo, las repeticiones, las variables que se van a medir, los momentos de monitoreo que se van a realizar y los otros criterios que se deberían de considerar dentro de la recolección de datos, como son las percepciones, color, sabor o grosor. En ese contexto es que se desarrollan el diseño de los experimentos con los agricultores, que nos van a permitir también tener una recolección y manejo y uso de estos datos. ¿Quiénes van a hacer estos procesos de monitoreo de investigación, el registro y o recolección de datos, el análisis y el uso de estos datos? En el monitoreo de investigación de campo, en la experiencia que nosotros hemos llevado adelante, involucra a dos actores primordiales, el investigador comunal y la raíz comunal. ¿Qué quiere decir? No solo cuando se hace el monitoreo y la investigación se ha contemplado que sea un solo responsable de la parcela de investigación el que nos comunica o el que comunica qué es lo que está sucediendo, cómo se está desarrollando el crecimiento del cultivo, cómo está desarrollándose el desempeño del clima en el ámbito territorial o en el sistema productivo, sino también es la raíz, es decir, este grupo de agricultores que estarán conversando, que estarán monitoreando y estarán haciendo un seguimiento al desarrollo del cultivo y comunicarán los eventos importantes, los eventos gatillantes relacionados a la investigación. En el registro y en la recolección de datos se involucran otros actores más, como es el caso de los yapuchiris.
porque hay diferentes niveles también de trabajo que se hacen en las parcelas de investigación. Los yapuchiris, los investigadores locales y la red comunal han acordado anteriormente, como describíamos, cuáles son las variables que van a ser consideradas para sus mediciones y su registro. Para ello, aquí entra el elemento fundamental que, como dijimos anteriormente, se ha conceptualizado como es el rigor metodológico. Y para apoyar y acompañar y entender este proceso es que se trabajan y se han trabajado diferentes planillas muy ajustadas a las capacidades y a los conocimientos relacionados a escritura, relacionados al registro, que puede contemplarse con los mismos investigadores locales. Y aquí hay que tomar en cuenta que estos elementos deberían de considerar también a personas que no saben escribir. Y el acompañamiento del proyecto necesariamente también va a lo largo de este proceso. En el nivel local, ya en el manejo y en el uso de los datos que se registran y que nosotros tenemos contemplado en este proceso de la investigación, se tiene 2 niveles o hasta 3 niveles. En el nivel local tenemos a los datos que nos han generado el diagnóstico en las parcelas de investigación, y estos datos nos ayudan a tomar decisiones para poder incluso hacer ajustes en el mismo desarrollo de la investigación. Estos otros datos que permiten, por ejemplo, si está teniendo un buen crecimiento un cultivo, ya sea papa o quinoa, con los cuales nosotros trabajamos, permitirán también hacer el ajuste en la dosificación de los diferentes insumos con los que se está planteando la investigación. Otros datos finales nos analizarán a compartir estos hallazgos, a reflexionar sobre estos hallazgos y que se los hacen en diferentes momentos. Los hacen en el momento también de la parcela, cuando se está haciendo el monitoreo, se está reflexionando en la misma parcela, y se están encontrando diferentes elementos como son el ataque de plagas o enfermedades, y paralelamente estos datos nos ayudan también a poder implementar algunas estrategias de control. El otro nivel, que es un nivel ya más relacionado con el proyecto donde se hacen los análisis estadísticos, esos manejos y usos de datos también son compartidos con los agricultores para poder hacer una evaluación y conclusiones de la investigación. Hay otros aspectos que deberíamos considerar en la recolección, manejo y uso de los datos. Consideramos que la dimensión social es importante, el nivel de educación, si los agricultores saben escribir o solo saben registrar, y aquí es donde nosotros como técnicos debemos acompañar y apoyar, y la parte principalmente de materiales o mecanismos para poder complementar este conocimiento local. La dimensión económica, por ejemplo, para la implementación de la misma investigación y del acuerdo de hacer el tratamiento, considerar si nosotros hemos considerado que si no tienen un determinado material, ellos están dispuestos a innovar con otros materiales, ¿no? Y ahí es el caso de las mochilas, y ellos claramente han podido no restringir la investigación con la limitante de no tener mochilas, sino más bien adecuar con algunos otros implementos la investigación. En el aspecto cultural, en la dimensión cultural, consideramos que hay que respetar bastante estos elementos principalmente espirituales, que están muy relacionados a las fiestas, al manejo de las fases de la luna, y nuestras actividades deben estar concuasadas, deben estar
respetuosas de estos elementos para hacer nuestras actividades de la investigación, como ser monitoreos, registros o implementación de los tratamientos. En el ámbito, en la dimensión política, considerar que la organización comunal o la organización de la asociación es muy importante, que deba estar constantemente informada a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la investigación. La experiencia nos ha permitido, ya como un punto de salida de este trabajo complementario con agricultores, transitar metodológicamente hacia la investigación rigurosa. Decíamos al principio que en la experiencia de los Yapuchiris, nosotros trabajábamos principalmente con los líderes o con los promotores locales, individuales. Ellos, en el marco de la investigación, llevaban el concepto simplemente de probar, hacer prueba-error. En este caso, ha trascendido posteriormente a hacer núcleos o redes solo entre Yapuchiris. Y acá han incorporado un elemento fundamental que es el registro de datos. Posteriormente, con las redes de investigación y con este elemento de la investigación rigurosa, los agricultores han demostrado, no solo los Yapuchiris, sino los agricultores de las comunidades, incorporar elementos fundamentales de la investigación como son el testigo, la unidad experimental, las repeticiones, el registro de datos, los análisis y las reflexiones entre los núcleos y la raíz de las comunidades, y eso permite apropiarse de manera paulatina, obviamente, y generar también lenguajes comunicacionales conjuntos con la academia. Creemos y consideramos que existe un fortalecimiento del enfoque metodológico Yapuchiri fundamentalmente en el elemento que decíamos de la investigación rigurosa. Nos permite hacer un escalinat de una dimensión familiar, donde el Yapuchiri desarrollaba en su parcela, en su familia, hacia un contexto más comunal, y encontrarse y articularse y generar una salida de estos dos polos en un espacio territorial que son la familia y la comunidad, para generar una propuesta práctica que nos permite también desarrollar, como decíamos, la investigación rigurosa, y es a partir del grupo de la red de agricultores investigadores. Algunas lecciones aprendidas. Consideramos que si bien hay investigaciones desarrolladas convencionales y que parece que los agricultores las siguen desarrollando en sus ámbitos productivos, estas siguen siendo relevantes porque generan sus propias evidencias, y estas evidencias responden a sus propios contextos y son traducidos a otros agricultores. Esta forma de trabajo permite esta ruta y permite una adopción y una aceptación de una investigación tal vez que ya se ha desarrollado por la academia hace muchos años, pero que tiene una legalidad, digamos, una vigencia, una mejor aceptación por los agricultores, puesto que han sido los mismos agricultores que han desarrollado estas experiencias investigativas en sus propios contextos locales. Los resultados derivados de la investigación pueden ser considerados altamente participativos, con herramientas sencillas, y estas buscan resolver problemas productivos, y esta búsqueda de soluciones, reiteramos, están dadas en sus contextos locales. En otras etapas de la investigación nos permiten encontrarnos con la academia, con los proyectos, para que nosotros podamos desarrollar análisis, datos y generar datos o información estadística para beneficio de los proyectos. Acá en fotos tenemos algunas evidencias donde estamos mostrando justamente aquello que habíamos compartido, relacionado al monitoreo, relacionado al aprendizaje, relacionado principalmente al diálogo entre agricultores y entre productores.